de este Y aquí lado. está, aquí está. Entonces, pedacito. No, dale. Listo. Dice Dale, que fue Facebook. ok. Ya va, vamos a ponerlo de este lado. Y aquí está. Abriste el Facebook y estoy escuchando el eco. Sí, se escucha el eco, pero ya puse el Facebook en silencio, en pausa para poder entonces hablar desde aquí. Ok, Y estamos bueno. en vivo. Hola, feliz tarde a todos. Todavía no estamos en vivo. Sí, ahora sí estamos en vivo, dale. Estamos volviendo a nuestro Facebook Live después de haber hecho algunos ajustes dentro de el uso de la plataforma requerida para ello. Y hoy les vamos a acompañar a Alicia Sepúlveda, economista, e Isabel Figueira, que somos parte del equipo de tributos a tu alcance, que como hemos señalado en muchas oportunidades, queremos que contribuir para una cultura tributaria en Venezuela, una cultura responsable y contribuir a que los empresarios se mantengan en la formalidad y cumplan con todo lo que implica el sector tributario, enfocadas en tres cosas: educación, 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 y por supuesto poderles prestar a ustedes consultorías y apoyo para que puedan llevar todo ese proceso de cumplimiento de deberes formales y de tributación y de llevar bien sus contabilidades en cada una de sus empresas. Ya, Isa, me fui demasiado. Hola, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy ¿Y vamos a cuánto hablar, tiempo vamos a hablar? Porque si no, bueno, no va a vamos ganar. vamos a ir hablando, vamos a tratar de no alargarnos mucho para que la gente tampoco se fastidie con respecto al tema, pero el tema que hoy queremos tratar, Alicia, y lo veníamos conversando antes de entrar en el live, era con respecto a la facturación en divisas, porque parece que todavía existe como un cierto temor, un cierto miedo al tema de la facturación en divisas. Hace poco compartimos en varios grupos de WhatsApp una encuesta para que la gente nos comentara sobre temas que quieren trabajar, que quieren hacer y que nosotros podemos apoyarlos. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que uno de los temas que es recurrente es el tema de la facturación en divisas. Y conversando con el equipo, conversando inclusive aquí desde mi casa, pareciera que todavía tenemos miedo, ¿verdad, Alicia?, de facturar en divisas. Recordar de por qué nosotros estamos en lo que se llama una economía multimoneda. O sea, estamos en una economía multimoneda, ¿no? Como producto de que hemos tenido una dolarización de facto, una dolarización transaccional, puesto que dado las políticas monetarias, la mayoría de nosotros no confiamos en el bolívar como moneda. Se escucha el eco, pero ya puse el Facebook en silencio, en pausa para poder entonces hablar desde aquí. Ok, Y bueno. estamos en vivo. Hola, feliz tarde a todos. Todavía no estamos en vivo. Sí, ahora sí estamos en vivo, dale. Estamos volviendo a nuestro Facebook Live después de haber Estamos volviendo a nuestro Facebook Live después de haber hecho algunos ajustes dentro de el uso de la plataforma requerida para ello. Y hoy les vamos a acompañar a Alicia Sepúlveda, economista, e Isabel Figueira, que somos parte del equipo de tributos a tu alcance, que como hemos señalado en muchas oportunidades, queremos que contribuir para una cultura tributaria en Venezuela, una cultura responsable y contribuir a que los empresarios se mantengan en la formalidad y cumplan con todo lo que implica el sector tributario, enfocadas en tres cosas: educación, 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 y por supuesto poderles prestar a ustedes consultorías y apoyo para que puedan llevar todo ese proceso de cumplimiento de deberes formales y de tributación y de llevar bien sus contabilidades en cada una de sus empresas. Ya, Isa, me fui demasiado. Hola, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy ¿Y vamos cuánto tiempo vamos a hablar? Porque si no, bueno, no va a ganar. vamos a ir hablando, vamos a tratar de no alargarnos mucho para que la gente tampoco se fastidie con respecto al tema, pero
El tema que hoy queremos tratar, Alicia, y lo veníamos conversando antes de entrar en el live, era con respecto a la facturación en divisas, porque parece que todavía existe como un cierto temor, un cierto miedo al tema de la facturación en divisas. Hace poco compartimos en varios grupos de WhatsApp una encuesta para que la gente nos comentara sobre temas que quieren trabajar, que quieren hacer y que nosotros podemos apoyarnos. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que uno de los temas que es recurrente es el tema de la facturación en divisas. Y conversando con el equipo, conversando inclusive aquí desde mi casa, pareciera que todavía tenemos miedo, ¿verdad, Alicia?, de facturar en divisas. Recordar de por qué nosotros estamos en lo que se llama una economía multimoneda, o sea, estamos en una economía multimoneda, ¿no? Como producto de que hemos tenido una dolarización de facto, una dolarización transaccional, puesto que dado las políticas monetarias, la mayoría de nosotros no confiamos en el bolívar como moneda de curso legal. Entonces, hemos llegado al tema de que preferimos utilizar divisas en lugar de utilizar bolívares, y eso ha traído todas las consecuencias que ya conocemos. Y también vivimos un proceso de más de 15 años de gente diciéndonos que usar divisas era malo, que el dólar era malo y tal, y yo qué sé. Y ahora nos conseguimos en ese conflicto que tenemos que facturar en divisas para poder reflejar bien nuestro modelo de negocio, pero a la vez nos encontramos que no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque sentimos miedo, porque sentimos cierto temor de a lo mejor no estar cumpliendo con los deberes formales. Es eso lo que hemos conversado, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Con ustedes, y lo que queremos transmitir con ustedes es que no hay que tenerle miedo al tema de la facturación en divisas. Lo que hay es conocer que existen unos procedimientos, compartir bien, escribir, o sea, estructurar bien la metodología de esos procedimientos, compartirlo con su equipo de facturación y estar vigilante de que las cosas se hagan de manera correcta. Fíjate algo, Alicia. Hay gente que dice, pero es que está prohibido facturar en divisa. Es que nunca estuvo prohibido. O sea, realmente nunca estuvo prohibido facturar en divisa, porque hubo momentos en que tú tienes que facturar en divisa a personas que le estabas prestando servicios en el extranjero, o de repente tú eres un exportador y tenías que facturar en divisa. E incluso la Providencia 71, la ley del IVA, el reglamento, nunca prohibió la facturación en divisa. ¿Qué pasaba? Que por supuesto teníamos esa ley de ilícitos cambiarios que fue derogada en el 2018, y a partir de esa fecha es lo que yo digo cuando se alinearon todas las estrellas. Yo lo digo así, se alinearon todas las estrellas. Se eliminó la ley de ilícitos cambiarios, teníamos todo el tema de la hiperinflación en Venezuela, había gente con divisas aquí que podían pagar en divisas. Bueno, señores, se alinearon las estrellas, entonces yo puedo facturar en divisas. Pero empezó la duda, ¿es que está prohibido? No estaba prohibido, nunca estuvo prohibido. Y ese es el tema que de repente la gente dice, bueno, pero si nunca estuvo prohibido, ¿qué pasó antes? Sí, es más, o sea, el tema es que aunque no estaba prohibido, había un control cambiario más férreo, había una diferencia entre el dólar con el que tú tenías que facturar y el dólar con el que estabas efectivamente transando, que eso te limitaba dentro de tu estructura contable, tú asumir el poder facturar de una vez en divisa. Pero una vez que vino cierta equilibrio entre la tasa la tasa que llamamos de mercado libre y la tasa oficial que fija el Banco Central de Venezuela, ya el miedo ha debido de quitarse un poco, porque al liberar lo que era diario, eso también se liberó un poco. Entonces, hoy en día, vuelvo al punto, no hay que tener mayor temor en facturar en divisa. Lo que hay es que tomar en consideración
que tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo bajo un procedimiento y respetando las normativas establecidas para ella. Y eso tienes que hacerlo de conocimiento de todo tu equipo de facturación. Comentábamos cuando estábamos en el previo lo que pasaba con las panaderías, por ejemplo, o con los negocios pequeños. Por eso, del miedo a la... es parte de conocer el modelo de negocio y saber, por ejemplo, que hay empresas o hay pequeñas, bueno, no la voy a llamar pequeñas y medianas, pero hay modelos de negocio que utilizan, por ejemplo, esa máquina fiscal registradora que, vamos a estar claros, no están capacitadas para facturar en divisa. Partamos también de esa situación, pero que eso no impide que de repente reciban divisas como medio de pago. Y ahí entramos en otro tema, que eso es algo que tenemos que también estudiar y analizar con nuestro equipo de trabajo, con nuestro equipo de contadores y de asesores. Yo estoy facturando en bolívares, pero estoy recibiendo divisas. ¿Qué controles debo tener? Porque yo tengo que tener un control para esas divisas. Tengo que tener un control de caja para poder verificar lo que está entrando e inclusive si yo estoy pagando con esas divisas, ¿cómo las voy a pagar? Sí, era lo que comentábamos en las panaderías, por ejemplo. Si una panadería vendió, por decir un número, 20 millones de bolívares y le dieron un billete de 5, él saca de la máquina fiscal su ticket de 20 millones de bolívares, pero está recibiendo $5. Entonces le corresponde, igualito que estuviera recibiendo bolívares, hacer un arqueo de caja en donde al final del día él pueda decir, estas facturas corresponden a lo que recibí en efectivo en divisa, aunque esté expresado en dólares, y esta otra porción ya es de lo que recibí con los otros métodos de cambio, con lo que recibí por punto de venta o que recibí por bolívares. Porque al final en la contabilidad todo eso tiene que cuadrar, o sea, porque si tú de repente... Todo debe pasar por no emites el ticket, el inventario, y después entonces vas a tener unas ventas o un inventario descontado que no sabes cómo justificarlo, y es allí donde empezamos a meternos en problemas. Entonces, una de las recomendaciones es, en todo momento, usted utilice, si lo tiene, su máquina fiscal. Y algo importante, Alicia, y algo que yo creo que a la gente se le olvida muchísimo, y eso es algo que tenemos que recalcar, método de control, que eso es algo... O sea, tú tienes que tener tus medios de control de cada una de tus operaciones dentro de tu empresa. Y sobre todo en este medio que estamos hoy en día trabajando. O sea, si yo estoy recibiendo divisas en efectivo, yo tengo que... hecho algunos ajustes dentro del uso de la plataforma requerida para ello. Y hoy les vamos a acompañar a Alicia Sepúlveda, economista, e Isabel Figueira, que somos parte del equipo de tributos a tu alcance, que como hemos señalado en muchas oportunidades, queremos contribuir para una cultura tributaria en Venezuela, una cultura responsable, y contribuir a que los empresarios se mantengan en la formalidad y cumplan con todo lo que implica el sector tributario, enfocadas en 3 cosas: educación, 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 y por supuesto poderles prestar a ustedes consultorías y apoyo para que puedan llevar todo ese proceso de cumplimiento de deberes formales y de tributación y de llevar bien sus contabilidades en cada una de sus empresas. Ya, Isa, me fui demasiado. Hola, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy ¿Cuánto tiempo vamos a hablar? Bueno, vamos a ir hablando, vamos a tratar de no alargarnos mucho para que la gente tampoco se fastidie con respecto al tema, pero el tema que hoy queremos tratar, Alicia, y lo veníamos conversando antes de entrar en el live, era con respecto a la facturación en divisa, porque parece que todavía existe como un cierto temor, un cierto miedo al tema de la facturación en divisa. Hace poco compartimos en varios grupos de WhatsApp una encuesta para que la gente nos comentara sobre temas que quieren trabajar, que quieren hacer y que nosotros podemos apoyarnos. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que uno de los temas que es recurrente es el tema de la facturación en divisa. Y conversando con el equipo, conversando inclusive aquí desde mi casa,
pareciera que todavía tenemos miedo, ¿verdad, Alicia?, de facturar en divisa. Recordar de por qué nosotros estamos en lo que se llama una economía multimoneda, o sea, estamos en una economía multimoneda, ¿no? Como producto de que hemos tenido una dolarización de facto, una dolarización transaccional, puesto que dado las políticas monetarias, la mayoría de nosotros no confiamos en el bolívar como moneda de curso legal. Entonces, hemos llegado al tema de que preferimos utilizar divisas en lugar de utilizar bolívares, y eso ha traído todas las consecuencias que ya conocemos. Y también vivimos un proceso de más de 15 años de gente diciéndonos que usar divisas era malo, que el dólar era malo y tal, y yo qué sé. Y ahora nos conseguimos en ese conflicto que tenemos que facturar en divisas para poder reflejar bien nuestro modelo de negocio, pero a la vez nos encontramos que no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque sentimos miedo, porque sentimos cierto temor de a lo mejor no estar cumpliendo con los deberes formales. Es eso lo que hemos conversado, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Con ustedes, y lo que queremos transmitir con ustedes es que no hay que tenerle miedo al tema de la facturación en divisas. Lo que hay es conocer que existen unos procedimientos, compartir bien, escribir, o sea, estructurar bien la metodología de esos procedimientos, compartirlo con su equipo de facturación y estar vigilante de que las cosas se hagan de manera correcta. Fíjate algo, Alicia, hay gente que dice, pero es que está prohibido facturar en divisa. Es que nunca estuvo prohibido, o sea, realmente nunca estuvo prohibido facturar en divisa, porque hubo momentos en que tú tienes que facturar en divisa a personas que le estabas prestando servicios en el extranjero, o de repente tú eres un exportador y tenías que facturar en divisa. E incluso la Providencia 71, la ley del IVA, el reglamento, nunca prohibió la facturación en divisa. ¿Qué pasaba? Que por supuesto teníamos esa ley de ilícitos cambiarios que fue derogada en el 2018, y a partir de esa fecha es lo que yo digo cuando se alinearon todas las estrellas. Yo lo digo así, se alinearon todas las estrellas. Se eliminó la ley de ilícitos cambiarios, teníamos todo el tema de la hiperinflación en Venezuela, había gente con divisas aquí que podían pagar en divisa. Bueno, señores, se alinearon las estrellas, entonces yo puedo facturar en divisa. Pero empezó la duda, ¿es que está prohibido? No estaba prohibido, nunca estuvo prohibido. Y ese es el tema que de repente la gente dice, bueno, pero si nunca estuvo prohibido, ¿qué pasó antes? Sí, es más, o sea, el tema es que aunque no estaba prohibido, había un control cambiario más férreo, había una diferencia entre el dólar con el que tú tenías que facturar y el dólar con el que estabas efectivamente transando, que eso te limitaba dentro de tu estructura contable, tú asumir el poder facturar de una vez en divisa. Pero una vez que vino cierta equilibrio entre la tasa la tasa que llamamos de mercado libre y la tasa oficial que fija el Banco Central de Venezuela, ya el miedo ha debido de quitarse un poco, porque al liberar lo que era diario, eso también se liberó un poco. Entonces, hoy en día, vuelvo al punto, no hay que tener mayor temor en facturar en divisa. Lo que hay es que tomar en consideración que tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo bajo un procedimiento y respetando las normativas establecidas para ella. Y eso tienes que hacerlo de conocimiento de todo tu equipo de facturación. Comentábamos cuando estábamos en el previo lo que pasaba con las panaderías, por ejemplo, o con los negocios pequeños. Por eso, del miedo a la... es parte de conocer el modelo de negocio y saber, por ejemplo, que hay empresas o hay pequeñas, bueno, no lo voy a llamar pequeñas y medianas, pero hay modelos de negocio que utilizan, por ejemplo, esa máquina fiscal registradora que, vamos a estar claros, no están capacitadas para facturar en divisa.
partamos también de esa situación. Pero que eso no impide que de repente reciban divisas como medio de pago. Y ahí entramos en otro tema, que eso es algo que tenemos que también estudiar y analizar con nuestro equipo de trabajo, con nuestro equipo de contadores y de asesores. Yo estoy facturando en bolívares, pero estoy recibiendo divisas. ¿Qué controles debo tener? Porque yo tengo que tener un control para esas divisas. Tengo que tener un control de caja para poder verificar lo que está entrando e inclusive si yo estoy pagando con esas divisas, ¿cómo las voy a pagar? Sí, era lo que comentábamos en las panaderías, por ejemplo. Si una panadería vendió, por decir un número, 20 millones de bolívares y le dieron un billete de 5, él saca de la máquina fiscal su ticket de 20 millones de bolívares, pero está recibiendo $5. Entonces le corresponde, igualito que estuviera recibiendo bolívares, hacer un arqueo de caja en donde al final del día él pueda decir, estas facturas corresponden a lo que recibí en efectivo en divisa, aunque esté expresado en dólares, y esta otra porción ya es de lo que recibí con los otros métodos de cambio, con lo que recibí por punto de venta o que recibí por bolívares. Porque al final en la contabilidad todo eso tiene que cuadrar, o sea, porque si tú de repente todo debe pasar por la no contabilidad. emites el ticket, el inventario, y después entonces vas a tener unas ventas o un inventario descontado que no sabes cómo justificarlo, y es allí donde empezamos a meternos en problemas. Entonces, una de las recomendaciones es, en todo momento, usted utilice, si lo tiene, su máquina fiscal. Y algo importante, Alicia, y algo que yo creo que a la gente se le olvida muchísimo, y eso es algo que tenemos que recalcar, método de control, que eso es algo... O sea, tú tienes que tener tus medios de control de cada una de tus operaciones dentro de tu empresa. Y sobre todo en este medio que estamos hoy en día trabajando. O sea, si yo estoy recibiendo divisas en efectivo, yo tengo que controlar las divisas en efectivo. Si yo estoy recibiendo divisas a través de una cuenta Cele, a través de una cuenta People Pay, a través de cualquier otro medio, yo tengo que tener el control para poder saber si mi modelo de negocio está generando realmente esas ganancias que voy a después a declarar. Y también cuando yo estoy haciendo el pago, también yo tengo que tener un medio de control de los pagos que estoy haciendo a través de cada uno de esos medios. Y la gente no entiende la importancia de eso. Eso significa que en el sistema administrativo contable, cualquiera que sea el que yo utilice, tengo que cierto. Entonces, porque a lo mejor parte de las fallas y que pueden aprovechar los empresarios, sobre todo las pequeñas empresas, de corregir a propósito de la reconversión, es hacer ajustes en sus sistemas administrativos y contables para poder evidenciar su modelo de negocio. Apago un poquito la cámara porque ahí se me va la conexión un poquito y por eso es que apagué un poquito, un momentico la cámara. Pero fíjese algo también. Es importante también que considere, yo sé que estamos en live, pero estamos a través de Zoom también, y recuerden que las conexiones de nosotros son un poquito inestables. Pero es importante que también escuchen algo. Cada vez que yo voy a facturar en divisa, voy a tener unas implicaciones contables y tributarias. Y eso es importante que también lo vayan considerando. Pero una forma de poder mejorar esas implicaciones contables y tributarias es a través de los medios de control. O sea, no nos olvidemos de esos medios de control. En todas partes, cada vez que nosotros estamos en cualquier curso que ustedes puedan tener sobre facturación en divisa, creo que lo más importante es precisamente ese control de caja chica, por ejemplo, ese control de entrada y salida de inventario para saber qué está entrando y qué está saliendo, ese control de esa cuenta en el extranjero, cómo me están pagando y qué estoy pagando a través de esa cuenta en el extranjero, y qué estoy pagando también a través de divisas en efectivo. Eso es vital, y yo creo que la gente, bueno, yo no sé, Alicia, pero yo creo que en este live lo más importante es que la gente
caiga en la importancia del control. Exactamente, creo que era una de nuestros objetivos en el momento que estábamos planificando hacer este live. Pero ya todavía estamos en la pregunta de por qué el comerciante le tiene miedo a facturar en divisa, o ya pasamos para la otra. Ya hemos pasado por varias, oíste, ya hemos pasado porque si está prohibido, ya la respondimos que no estaba prohibido. Las implicaciones de facturar en divisas, por supuesto, esas son implicaciones contables y tributarias, pero lo más importante es que busquen la asesoría. O sea, si ustedes no lo saben, lo importante es que busquen quién sabe con respecto a ese punto en específico. Y muchas veces le tenemos miedo a preguntar o tenemos miedo a buscar ayuda porque van a decir que yo no sé. Y a veces no lo sabemos todo. Porque vamos a estar claros, Alicia, tú y yo, porque tenemos no voy a decir cuántos años de experiencia, pero tenemos detrás de nosotros unos cuantos años, ¿verdad? Pero hay gente que está empezando. Y esa gente que está empezando, no tengan miedo a preguntar, aprovechen estas herramientas. Tú y yo cuando estudiamos, no teníamos nada de esto. Esto es paso para preguntar, porque el miedo muchas veces, según mi perspectiva, muchas veces se vence aprendiendo, educándonos para saber, para tener la mejor certeza de lo que estoy haciendo. Y bueno, y todo, yo siempre utilizo una metáfora que dice que el costo más alto que podemos asumir nosotros de algo es no hacerlo. Es no hacerlo, ¿por qué? Porque usted no lo hace y se queda eternamente con la sensación de qué hubiera pasado si lo hubiese. Mi hija está viendo una serie que se llama... Todo su contexto y toda su información y dice, lo voy a hacer, si ganó porque lo hizo bien, chévere. Oye, te queda la satisfacción. Pero si se metió en problemas porque no lo hizo tan bien o como correspondía, queda el aprendizaje. Entonces, el costo más alto que puede pagar uno por algo es no hacerlo. Que te estaba comentando que mi hija está viendo una serie, ¿qué pasaría si? O sea, what happened if? En una serie de Disney, ¿qué pasaría en el universo Marvel si hubiera pasado cualquier cosa? Pero yo creo que nosotros también, o sea, lo que me gusta es qué pasa si. Imagínate. Es buscar cada uno de los escenarios, es plantearte los escenarios, estudiar, analizarlo, plantearte los pros y los contras de cada uno y ver entonces cuál es el mejor escenario para tu negocio o para tu cliente. Y eso es importante. Y para eso estamos los asesores. Ojo, los asesores no estamos para decirte, haz esto así. No, los asesores estamos para analizar tu modelo y mostrarte los escenarios. Tú decides cómo lo vas a llevar. Y los asesores te estamos diciendo, bueno, por este camino va a ser esto, esto y esto, por este otro camino va a pasar esto, esto y esto, y por el tercer camino, el cuarto, el quinto, te va a pasar todo lo demás. ¿Ok? Pero para esto estamos los asesores, para simplemente analizar y mostrarte los escenarios y que ustedes decidan cómo lo van a llevar. Alicia, no sé si me fui yo o te fuiste tú. Y si te fuiste tú, ay, se fue Alicia. Mire, bueno, vamos a hacer algo. Hemos estado conversando ya por 15 minutos, parece mentira, pero de verdad que los 15 minutos se fueron súper rápido. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero vamos a tratar de continuar con estos live durante esta próxima semana. Incluso les debo un live que hizo, un video que hizo Lord de Will, que tiene que ver con ese tema también que conversó Freddy San la semana pasada respecto a la ética, los valores y todo lo demás. Estamos hablando con respecto a esto y por favor, si tienen cualquier duda o comentario, háganla a través del chat y compartan este video si les gustó, si les parece interesante e importante lo que estamos comentando, ¿ok? Que pasen una excelente noche y Dios mediante nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo y cuídense mucho.